Aquí a nuestras espaldas tenemos un parque acuático, pero está ya destruido, abandonado y ya poco a poco la naturaleza está comiéndolo. Vamos a ver qué podemos descubrir allá. Pero antes os vamos a contar cómo demonios hemos llegado hasta aquí, porque como suele pasar hoy en día, es culpa de Instagram. Ya hemos llegado. Pero antes, a tomar un cafelillo. Sí, hace falta. 3, 2, 1. Vamos a contaros la historia de todo este parque. Toma 2. Acción. Vamos a contaros la historia de este parque donde el mejor momento de aquí arriba. Toma 144. Acción. Dani os va a contar la historia de todo este parque, del mejor lugar de todo el parque, en la boca del dragón. Toma 284. Acción. No hay ningún lugar mejor que aquí, la boca del dragón, donde Dani os va a contar la historia del parque. Ha quedado bastante bien esta vez. Pues sí, estamos en la boca del dragón. Y vamos a ir bajando mientras que os mostramos el sitio y os contamos un poco de por qué ha quedado en estas condiciones. En el año 2004 finalizaron las obras de este parque acuático. Y adivinar en qué año cerró el parque. Pues en el 2004. O sea, un fracaso total. Suscríbete al canal, nos ayuda un montón y danos un like. El caso es que el parque lo abrieron a medio hacer. Pues imaginaros si como cliente venís a un parque acuático y está medio abierto, medio cerrado y con muchas atracciones que no funcionan. Pues al final fue un desastre, la gente dejó de venir, económicamente se fue al garete y tuvieron que cerrar. En el 2007 intentaron reabrirlo, pero también fracaso, no se pudo hacer, también por problemas económicos, y en el 2011 ya al final decidieron dejarlo en el abandono. Épico, ¿no? Ah, mirad, ahora estamos dentro del dragón, en la columna vertebral. Yo no sé si me gusta más el parque así, en este estado, que si estuviera abierto. Tiene unas vibras así, apocalípticas, que está bien chulo. Y parece que nos podemos meter por el culo del dragón. Ahí está el baño, ¿o qué? No sé, ¿qué es esto? Ah, pues sí, a lo mejor es el baño. Aquí estaba el bar. Ah, pues sí. Yo quiero un mojito. Señor. Por eso la elegí como mi mujer. Bueno, vamos a investigar la zona. Os dejamos con unos pequeños clips y ya está. Ahí está mi mujer. Nos encontramos en la parte central del dragón y esto era el acuario. Aquí todavía se puede ver el cristal de su guía, que me parece locura. Se ve aquí todos estos caminos por todos los lados. De hecho, se supone, mirar aquí están todos los cristales. Se supone que aquí estarían los peces todos dentro y hay varias estructuras igual, así que se debía de ver increíble. Épico, ¿no? Lo que pasa es que no encontramos ninguna foto de cómo fue, de la apertura, ni absolutamente nada, no hay documentación. Así que nos hemos tomado la molestia de crearos las fotos de presentación de cómo era el parque. Y aquí tenemos una mano del dragón y un hombre que al parecer está pescando. Hello. Hello. ¿Dónde están los toboganes? Por Dios. Los baños.
Vamos a pasar, pues no sabemos cuál es el de hombre y mujer, pero bueno. Eso es de hombre. ¿Este es de hombre? Pues puede ser que sea de hombre, porque a lo mejor ahí van los meaderos. Y a ver si tiene razón y este es el de mujer. No, al final, así. ¿Sí? Yo creo que sí. Solo dos. Solo dos para todo el parque. A ver, estamos en un parque acuático. ¿Dónde se mea uno? Pues en el agua, en el tobogán. Que de verdad. Por aquí sí vemos la naturaleza. Un manta grandote, como lo hemos visto buceando el otro día. Porque sí, hemos ido a bucear y hemos visto muchos peces y Senia les saludaba mientras iba buceando. Así es mi mujer. Y aquí un tiburoncito. Mira, vamos a ver qué es esta habitación. ¿Otro baño? Sí, mira la foto. Mucho más tarde. Un baño. ¿Qué cantas? ¿Qué haces ahí, marido? No. De momento, ningún tiburón en tiburón. ¿Cómo es tiburón? Tobogán. Aquí donde el dragón. Entonces buscamos en otro sitio. Vamos a buscar tiburones, a ver. Por aquí está lleno de chicharras, no sé si las escucháis de fondo. Y lo que vamos a conseguir es que nos pique una serpiente. Ya veréis. A ver. ¿Esto qué era? ¿Una atracción o algo? Ah, que va. Eso no es nada. Bueno, pues lo de los toboganes no lo sé yo si lo vamos a conseguir. Uy, por aquí tampoco. ¿Y qué hacemos? ¿A dónde me traes, marido? Yo voy a saltar. ¡Pam! ¡Pam! Salta. ¡Pam! 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 Vale, listo. Seguimos. Hemos llegado a una granja. Este marido mío, no sé yo. ¿A dónde me llevas? Es por ahí. ¿Estás seguro? Yo creo que ahí no hay toboganes, ni tiburones, ni nada. ¿Quién tenía razón? No hubo nada por allá. Una hora después. Aquí no hay nada. Estás buscando un serpiente, ¿eh? Si de repente aparece, yo me asusto y cae un ¡wow! Ven, marido, te llevo a casa. Lo único que hemos encontrado aquí en el parque es este coche. Y al parecer, mi mujer conduce. Así que me monto yo por aquí. ¡Ah, no! Siempre he querido hacer esto. Ya hemos llegado. He encontrado otro camino que es este. Y seguro que nos lleva a lo que estamos buscando. Llámame si hay toboganes. ¿Si hay qué? Toboganes. No me recuerdo de esa palabra. Toboganes. Eso. Y yo sabía que los íbamos a encontrar, ¿a que sí? Te lo dije. Aquí están. Pues vamos a subir, ven. ¿Nos podremos tirar por alguno de ellos? Ojalá que sí. Bueno, puede que esté muy peligroso y deteriorado, ¿no? Pues por aquí están. Pues parece que sí se puede. ¡Ah! ¡No! Se mueve mucho. Yo creo que no es para nada seguro. No, yo lamentablemente, pero no lo voy a intentar. No, esto está que se cae, que se rompe. A ver, de verdad que yo había venido aquí para probarlos, pero
Vamos allá. No, se ve muy peligroso. Aquí estamos dentro ahora de la sala de máquinas con todos los motores, las bombas y todo totalmente inutilizable. Y este parque está destrozadísimo, o sea, no sé si os habéis dado cuenta que está verdaderamente en la ruina. Y ahora vamos a ir a la parte infantil. Mirad cómo está, qué maravilla. Totalmente destrozado. Qué tristeza. Al final sí conseguimos ver todo el parque. La zona acá de los toboganes no parece muy seguro, No. pero fue una experiencia. Con esto cerramos el vídeo. Ya diste a like, te suscribiste y no queda nada más de dar un clic al siguiente vídeo que te aparece por allá. ¡Chao! Enhorabuena porque ya has llegado al final del vídeo. Este es el momento en el que te suscribes si todavía no lo has hecho, le das un pedazo de like para saber que te ha gustado y pulsas clic en el siguiente vídeo mientras que yo te pongo un poco de música. Piripipiripam, piripam, pirim pim pirim pam pam, pirim pam param pam, pirim pim pirim pam.